Muchas gracias por estar conectada con toda Latinoamérica a través de D-News para conversar de este encuentro entre Gustavo Petro y Gabriel Boric en Chile. Gustavo Petro llegó, como contábamos hace un rato, en la madrugada de hoy aquí a Santiago de Chile. Durante la jornada se reunirá entonces con su homólogo, el presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la importancia, al menos para Colombia? ¿Cómo se ven, con qué ojos se ven esta reunión que tiene con el presidente Boric? Bueno, en principio esta es la tercera reunión de esta semana de la agenda latinoamericana que quiere impulsar el presidente Gustavo Petro para consolidar todo este bloque regional de esta agenda progresista, como justamente lo mencionabas. Ya vimos que se reunió en Brasil, que estuvo en Venezuela, ahora va para Chile, luego de que vuelvan de la gira por Europa estará en Argentina. Entonces, empieza a tomar un poco más de peso y más con los objetivos que tiene el presidente a nivel de país. Busca el respaldo de toda América Latina para los temas del proceso de paz total con el ELN y con los otros grupos armados ilegales en primera instancia, y luego combatir temas como las estrategias fallidas con el narcotráfico, los temas migratorios y el hecho de que inicie su año visitando los otros países que tienen cierta afinidad ideológica que no es pues secreto para nadie. Creo que pocos afirman esa posición de poder que quiere posicionar nuevamente al país en la agenda regional. Perfecto. Y con Chile en particular, ¿cuáles sus juicios son los temas más relevantes que se debieran tratar y en lo posible acordar? Uno de los temas que estaba planteado en la agenda es el tema del narcotráfico, de ver cómo se puede solucionar el tema pues, migratorio, de las rutas de narcotráfico que se están expandiendo, de los grupos criminales que están saliendo y están cogiendo a veces a Colombia como zona de paso desde los otros países de América Latina hacia Estados Unidos o inclusive hacia Europa. Entonces, tratar de ver cómo generamos estrategias en conjunto para eliminar el paso transfronterizo en toda América Latina de estas rutas criminales y ver cómo podemos girar esa política contra las drogas que hasta el momento pues en casi todos los países ha sido fallida. Entonces, Ujú. tratando de cambiar un poco este chip para ver qué podemos hacer que funcione para todos. Claro, hablando de la persecución al consumo, trasladarla a la persecución efectivamente a las cabezas, a las finanzas, perdón, a los dineros. Se ha señalado permanentemente desde distintas autoridades. Nosotros recordamos hace algún tiempo y conversamos con él, José Miguel Insulza, cuando era secretario de la OEA. Hemos conversado con otros líderes también de distintas partes de Latinoamérica diciendo el foco está errado. Hay que dejar de perseguir el consumo, hay que tratar el consumo como un problema de salud pública. Lo que hay que hacer es perseguir los dineros. Y al parecer hay acuerdo en buena parte de Latinoamérica, al menos, para cambiar efectivamente ese foco. Y lo otro tiene que ver con un tema que también ha impactado, como señalábamos hace un rato, es nuevo para Chile, pero ha impactado gravemente a toda Latinoamérica, y es el flujo migratorio desde Venezuela. ¿De qué manera la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela pueden servir para empezar a controlar de alguna manera de forma regional ese flujo y sus impactos? Eh, Ese es uno de los puntos principales que se tocó en la reunión con Nicolás Maduro, el hecho de que la mayoría de los migrantes venezolanos pasaran a territorio colombiano de forma irregular por la frontera que es bastante porosa y bastante amplia entre los dos países, también termina convirtiendo a Colombia en un lugar de paso. Acá se cambió la política integral migratoria para atender todas las necesidades de los venezolanos y muchos eligieron estar acá para migrar a otros países. Entonces, si logramos restablecer las relaciones, podemos volverles a garantizar a ellos sus derechos, porque ya las embajadas, los consulados, todo estaba cerrado. Entonces, habían muchas personas que no tenían ni siquiera papeles. Entonces, en el momento en que ya volvamos a tener una migración regular, podemos saber quiénes entran, cómo entran, para qué van a entrar, hacia dónde se van a dirigir. Entonces, el hecho de tener una información un poco más clara y de volver a abrir todas las relaciones, por ejemplo, comerciales, ya se ha visto una reactivación económica importante en la zona fronteriza de norte de Santander,
principalmente de Cúcuta, que es la ciudad que pues más se ha visto afectada con todo este tema comercial. eh, Creo que puede generar mayores oportunidades de empleo tanto para los colombianos como para los venezolanos, y eso va a evitar un poco que migren a otros países eh, de América Latina. No, pues lo va a detener completamente ni inmediatamente, pero sí, eh, al darle más oportunidades a las personas, pues van a preferir quedarse en sus territorios antes que tener una migración forzada. ¿Y cómo están viendo en Colombia estas reuniones que está sosteniendo el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, por ejemplo, los encuentros con Nicolás Maduro, la reactivación de las relaciones con Venezuela, en un contexto en el que se señala que muchas veces reactivar las agendas con Venezuela y con el régimen de Nicolás Maduro es legitimarlo? Lo mismo ha pasado en Estados Unidos, han llegado esas críticas, ¿no es cierto?, en el marco de una crisis económica, social, de combustible, entre otras cosas, que ha justificado en algunos casos reactivar negociaciones que antes estaban cerradas o bloqueadas. Eso al menos ha pasado entre Estados Unidos y Venezuela. Pero la visión de la población de Colombia respecto de esta conversación entre Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro, y también sus relaciones con los otros presidentes latinoamericanos, ¿son observadas de la misma forma? ¿Son todas apoyadas? ¿Hay algunas que generen más resquemor que otras? No, el tema de la reunión con Nicolás Maduro, y de hecho el tema de la foto que se tomaron, la foto oficial, sonriendo, dándose el apretón oficial de manos, ha generado muchas críticas. Es como, bueno, entonces sí estamos legitimando y estamos avalando todo lo que ha pasado en Venezuela, pero otra gran población, parte de la población dice como sí, en verdad, nosotros tenemos una pequeña codependencia con Venezuela que justamente nos ha generado todos los problemas migratorios, que ha exacerbado un poco los temas de seguridad en Colombia. Entonces sí es necesario establecer estas relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela para poder tener una mejor relación, pues no solamente con Venezuela, sino a nivel América Latina y acá dentro. Pero sí, claro, la oposición ha salido a decir como, bueno, entonces no rechazamos nada de lo que está pasando, eh, finalmente sí nos vamos a convertir como Venezuela, con todos estos mitos que Ujú. utilizaron durante la campaña política. Y pues sí es un poco complejo, pero creo que la mayoría de personas están de acuerdo con estas visitas, y más porque es uno de los presidentes que más se ha enfocado en el ámbito internacional en el menor tiempo posible. Hicieron la comparación de los viajes que sostuvo, por ejemplo, Iván Duque en este mismo periodo, y ya lo sobrepasamos bastante a nivel de países. Entonces el hecho de que él se pueda posesionar, que pueda ir y visitar, que pueda generar estrategias regionales, lo han visto de manera positiva, porque es como no estamos dependiendo únicamente, digamos, de Estados De Unidos o de Estados Europa, Unidos, sino que claro. también estamos enfocándonos en la región. De hecho, muchos analistas hablan de la década perdida de Latinoamérica precisamente por la desintegración que hay en el bloque. Lula también, al asumir la presidencia, ha hablado de la importancia que es de reactivar el bloque latinoamericano, un impulso bastante grande e importante considerando la potencia que es Brasil. A su juicio, ¿cuáles debieran ser los caminos para una integración total entre Latinoamérica? Eh, Lo primero es sentarnos a definir cuáles son los puntos que necesitamos en integración. En verdad necesitamos, por ejemplo, lo que han propuesto de unificar una moneda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, países como Ecuador ya están dolarizados. El tema de la inflación en Argentina, el tema de la inflación, de cómo nos está afectando a nosotros, inclusive, que ya está sobrepasando niveles que no habíamos visto hace 20 años. Entonces, ver en qué puntos nos tenemos que integrar y cómo nos tenemos que integrar, cuáles son los mecanismos que van a generar que esa integración sea realmente algo positivo para todos los países, o si va a dejar únicamente bien posicionados a algunos y va a perjudicar a otros. Entonces, temas como la regulación migratoria, como el cambio del enfoque a la lucha contra las drogas, el tema económico. Y creo que sería importante retomar el tema de la integración comercial, porque considerando la inflación, el precio del dólar, cómo nos está afectando, ver de qué forma la importación y la exportación de productos tal vez sea más beneficiosa entre nosotros, los países de América Latina, y no dejar de depender un poco de, digamos, de productos de China, de Europa, de Estados Unidos, ver cómo se puede replantear
ese tema, que los mismos países, las mismas comunidades internas, al menos acá en Colombia, pues fueron las que le pidieron a Gustavo Petro que protegiera un poco más la industria nacional, pero si se pueden lograr acuerdos eh, un poco más regionales, tal vez el tema puede mejorar un poco. Muchas gracias. Entonces yo me enfocaría en eso. Entonces, temas de narcotráfico y migración, que son los de mayor impacto, ¿no es cierto? Más agendas progresistas, como lo que tiene que ver con las materias de género, medioambientales y otras vinculadas a las situaciones económicas de los países en la posibilidad de integrarse más comercialmente. Forma parte de la agenda que está llevando el presidente Gustavo Petro en sus distintas visitas a diversos países hoy en Chile para reunirse con el mandatario Gabriel Boric. Muchas gracias, María Lucía Jaimes, politóloga y asesora del Senado colombiano, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Bueno, que estés muy bien.